Saludos, bendiciones, amados hermanos, donde quiera que miran el video. Saludos y bendiciones de parte del Señor. Quiero compartir una palabra que la vamos a compartir no para generar discordias ni discusiones necias, sino que simplemente pues queremos exponer lo que creemos a través del tiempo, el estudio que hemos hecho, a través de la búsqueda. Y está en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 8, de ahí para allá vamos a tomar el versículo. Los versículos dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Este es el versículo que queremos tomar, el 9, pero leemos desde antes. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Luego dice: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con toda modestia. Ok, yo creo que hemos tomado mal este versículo, lo hemos interpretado mal, y digo lo hemos porque yo lo predicaba, que este versículo se estaba refiriendo a que el uso de las joyas era pecado en la mujer. Hago una aclaración: no es que yo enseño que en la iglesia Benecer Fuente de Vida de aquí, de local, usen las joyas, porque el reglamento lo prohíbe, ¿va? Y por sujeción a lo que es el reglamento interno, pues enseñamos que no se use, porque no necesitan las joyas las hermanas. Ahora, enseño esto para que no caigamos en el error del dedo señalador, acusando a quienes lo usan. Porque sí parece aquí que dice parece que Pablo dice que no se use este tipo de ornamento, pero en verdad no es eso lo que está diciendo. Solo dice así: así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. O sea, estamos de acuerdo que la mujer debe de vestir decorosa, porque la Biblia lo enseña, tenemos que aceptarlo. La mujer no debe de andar con vestidos provocativos, con una vestimenta provocativa. Dice: con ropa decorosa, con pudor y modestia, o sea, con toda honestidad, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Pareciera que dice que se está prohibiendo el uso de las joyas. Pero cuando vemos que el párrafo continúa, en el versículo 10 dice: sino con buenas obras. ¿Qué es lo que está pasando entonces en esta congregación? Lo que estaba pasando, según los teólogos, dice, es que había mujeres que abusaban de su esplendor, de su poder, de sus riquezas, y había mujeres pobres que no tenían la opción a poder usar joyas y todos esos ornamentos. Entonces Pablo miró que había como una división en donde había clase alta, clase media y clase baja, y eso fue lo que Pablo quiso poner en orden: que las mujeres ricas
no hicieran uso de sus riquezas, porque eso hacía generar problemas en las mujeres pobres. Quizás las pobres se sentían humilladas al mirar, vamos a cancelar esta llamada, al mirar tanto esplendor en las hermanas que sí podían. Entonces Pablo quiso poner en orden este asunto, pero no es que está diciendo que el uso de esto es pecado. Es un grave error cuando vemos en las redes sociales predicadores diciendo que la hermana que se pone un par de aritos va para el infierno. Ese es un grave error, porque aquí no está señalando que la que use un arito va para el infierno. No somos jueces. Así que enseño yo en la iglesia que este tipo de cuestión no nos puede llevar a señalar a las hermanas que usan las joyas, ¿verdad? Hay cosas que Dios las prohíbe cuando se sobrepasa el límite. Por ejemplo, si usted come hasta satisfacer la necesidad de su estómago, eso está aprobado por Dios. Pero si usted se sobrepasa de comer y comer, eso está desaprobado por Dios, ¿verdad? Le llama glotonería, eso es pecado, y eso dice la Biblia que sí es condenado. Eso lo lleva a la condenación, porque está escrito en Gálatas, dice las obras de la carne, glotonería. Entonces no podemos decir lo que la Biblia no quiso decir. Dice no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, ¿verdad? Es que habían hermanas en esa época que estaban como más interesadas en exhibir su esplendor, en exhibir su poder, sus riquezas, y eso generaba problemas en la gente pobre, en las hermanas pobres. Entonces Pablo quiso poner en orden. Si nosotros aplicamos este versículo en nuestras iglesias, entonces había que aplicar el versículo 11, donde dice que la mujer aprende en silencio con toda sujeción, y no permitirle a la mujer subir al altar a predicar. Entonces, no, vemos que entonces estamos contradiciendo, obedeciendo una cosa y desobedeciendo la otra. Obedecemos el versículo 9 y el 10, pero el 11 lo desobedecemos porque nuestras esposas predican, dirigen, tenemos mujeres pastoras en el ministerio. Ahora, veamos que el uso de las joyas no ha sido un problema en contra de Dios. Por ejemplo, podemos ver Éxodo capítulo 11, versículo, vamos a leer desde el 1 hasta el 3. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Egipto, y sobre Egipto después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo a los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los siervos de Faraón. Podemos ver, hermanos amados, ¿verdad? Como les decía, no hacemos este video con el fin de generar problemas ni controversia, sino tratando de aclarar algunas doctrinas que hemos tomado equivocadamente. Y bueno, lo equivocado pues se vale, porque todos nos hemos equivocado. Lo malo es condenar, acusar a una hermana porque ande un par de aritos. Hay una palabra en Isaías capítulo 3, donde dice la palabra que Dios reprendió a las mujeres judías por andar con ojos desvergonzados. Como vuelvo y repito, la glotonería es pecado, pero comer y satisfacer el estómago no es pecado. Así que cuando una hermana abusa de esas pinturas, ¿verdad? Y abusa, y eso a Dios lo desagrada también, es como la glotonería. Pero ya vamos a ver también sobre lo que son maquillajes, adorno y arreglo de la mujer. Entonces vemos aquí cómo Dios ordena a su pueblo despojar a los egipcios de las alhajas de plata, de oro y de toda clase de joya.
Ahora, si esto es abominación a Dios, las alhajas, los aritos y toda clase de joya, ¿por qué Dios entonces a su pueblo le ordena en Egipto que despojen a los egipcios? Si nos vamos adelantito en el capítulo 32, en el versículo 2 dice, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas. Escuchemos bien, si tiene Biblia en mano, tome nota para que usted también pueda estudiar. Los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. 3 personajes que caminaban aritos: las mujeres, las hijas y los hijos. O sea que los jóvenes usaban aritos. Así que de hoy en adelante, cuando usted mire a un joven que tiene un arito, no lo manipule, no lo condene, porque en la cultura hebrea se usaban aritos, los jóvenes usaban aritos. Entonces, mientras Moisés estaba en el monte, allá arriba en el cerro, recibiendo las tablas del Señor, ellos estaban acá haciéndose un ídolo. Mientras ellos andaban los zarcillos en las orejas, Dios no tuvo complicaciones ni problemas. Inmediatamente, entiendo yo que inmediatamente que los egipcios les daban las joyas, ellos se los pusieron en las orejas. Y durante esos 2 meses de transición por el desierto, no hubo problema entre Dios y los hebreos por usar aritos. Pero cuando se los quitaron y fundieron un Dios, un ídolo, y empezaron a adorarlo, ahí sí hubo problema. Porque lo que Dios le desagrada es darle la gloria a otro Dios que no sea Él. Entonces vemos que Dios primero les ordena que despojen a los egipcios. ¿Quiénes eran los egipcios? Podemos decir el mundo. De sus joyas, las tomaron, se las pusieron en las orejas. Entonces, si es pecado algo, ¿por qué Dios puede ordenar tomar algo que es pecado? Es como si nosotros dijéramos la marihuana es pecado sembrarla, cultivarla, y al mismo tiempo la sembramos y la cultivamos y la vendemos. Dios no puede hacer así, decir que algo es malo y al mismo tiempo decir úsenlo, despojen a los del mundo de algo que es malo, es pecado. Entonces yo puedo entender que el uso de joyas no va en contra de las normas de Dios. El uso de las joyas no va a hacer que una hermana se pierda. El uso de las joyas no la hace inmunda. El oro y la plata es del Señor. Así que una cosa si digo yo, ¿para qué comprar un par de aritos que valen 3,000 y 4,000 empiras cuando en la casa hay otras necesidades? Eso lo hacían las mujeres ricas allá en Israel. Bendito el Señor. Entonces, no solo este versículo podemos ver para poder balancear entre la carta a Timoteo, donde Pablo habla que parece que dice que el oro y la plata es pecado que las usaran, pero no está hablando de eso el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando de que dejaran de exhibirse, dejaran de ir a la iglesia queriendo presentar lo exterior antes que lo interior, porque ahí dice, sino con buenas obras, las que salen del corazón, ¿verdad? Entonces, ahora vemos que Dios no tiene problemas con el uso de las joyas. También podemos ver en Esther capítulo 2, versículo 2. Bendito es el Señor. Vamos a desconectar este teléfono que está en datos encendidos. Sí, Esther. Vamos a ver, Esther capítulo 2, versículo 12. Dice aquí: y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de su atavio,
atavío. Esto era 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. En esta Biblia latinoamericana, católica como le llaman algunos, dice que afeites de mujeres eran, como dice aquí, vamos a ver, no manejo mucho lo que es esta Biblia, pero vamos a ver si la encontramos rápidamente. En la nueva versión internacional dice que afeites de mujeres eran cosméticos, o sea, pinturas, arreglos para el embellecimiento de la mujer. Entonces vemos que la reina Esther no iba contra las normas de Dios porque era una reina conocedora de las leyes de Dios, y si hubiera sido conocedora hubiera dicho: no, señor rey, no voy a usar los afeites que usted me da, o sea, los arreglos de mujeres, los cosméticos de embellecimiento. La joven se presentaba durante 12 meses, los primeros 6 meses se acicalaba con óleo de mirra y los otros 6 meses con perfumes y productos de belleza propios de las mujeres. Después de ese tiempo dedicado al cuidado de la belleza, cada joven había comparecer por turno delante del rey. Adornos y cosas de embellecer a la mujer. Entonces, cosméticos significa maquillajes, arreglos de embellecimiento. Entonces aquí dice que la reina Esther se presentó al rey, pero durante esa presentación, antes de eso estuvo 6 meses con óleo de mirra y otros 6 meses con cosméticos, que eran maquillajes. Hay un mal contexto, un texto de donde se ha sacado un mal contexto, que es de Segundo Libro de Reyes, donde la reina Jezabel dice que se pintó con antimonio, y de ahí se predica un mal mensaje, mal interpretado sobre la pintura. Esta reina no fue destituida de su reino por el maquillaje, sino por asesina, porque ella fue la que desvió el corazón del esposo de ella, Acab, y al desviarse el rey se desvió el pueblo a la idolatría. Era una asesina. ¿Recuerdan cómo mataba a los profetas, cómo amenazó a Elías? Y bueno, era una mujer perversa y mala. Entonces eso fue la que lo llevó a la ruina y a la destrucción a la reina Jezabel. Entonces no fue la pintura. Las pinturas siempre las reinas la usaban, siempre usaban los maquillajes. Las reinas israelitas, las reinas paganas usaban sus maquillajes. Entonces, hay un pasaje en Apocalipsis donde dice que el espíritu de Jezabel seduce a fornicar a su pueblo. Las reinas paganas tenían muchos maridos y seducían con sus bellezas a los nobles a fornicar con ellas. Entonces, ese espíritu estaba sucediendo en la iglesia de Asia. Habían mujeres que no iban ahí porque estaban convertidas, sino porque iban de parte de Satanás y seducían a las personas débiles a fornicar. Entonces, a ese espíritu se refiere la Biblia en Apocalipsis, pero no a los maquillajes ni al embellecimiento. Porque la Biblia no se contradice, sino que por falta de estudio nosotros creemos que estamos diciendo la verdad, pero cuando estudiamos Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Y sobre aquello que es dudoso realmente, porque aquello que es dudoso es cuando alguien dice una cosa y otro dice otra. Entonces probablemente esté yo equivocado o probablemente el otro sea quien esté equivocado. Por eso debemos de estudiar sobre estos asuntos. Dios no se equivoca, Dios tampoco se contradice. Alguien dijo, Dios se contradice porque en Génesis capítulo 5, 6 dijo que se arrepintió, 6, 5, y en Números 22 o 24 dice que Dios no se arrepiente. Ahora hay que ver por qué Dios se arrepintió en Génesis 6, 5
Y hay que ver por qué en Números 22, 24-22 parece que es, dice que no se arrepiente. En Génesis dice que se arrepintió de haber creado al hombre porque el hombre solo hacía cosas malas y le dolió en su corazón. En Números dice que Dios no se arrepiente, pero lo que el profeta Balaam está diciendo es que Dios había prometido bendecir a la descendencia de Abraham. Así que él no podía maldecir lo que Dios había dicho que iba a bendecir. Y por eso él dijo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Entonces, cuando yo quise buscar por qué acá decía que se arrepentía y acá que no se arrepentía, encontré la respuesta en la misma Biblia. Y es lo mismo que he hecho con respecto a este tema, ¿verdad? Hay otro pasaje donde la Biblia nos muestra a José, dice en Egipto, parece que es en Génesis capítulo 41, vamos a buscarlo, donde José interpreta los sueños de Faraón y lo proclaman el segundo Faraón. Dice, entonces una vez que Faraón fue interpretado sus sueños, dice que entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso, en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. José no dijo, no me lo ponga porque Dios dice que es pecado, no. Recibió el anillo, que el anillo significaba, te transfiero el poder. De hoy en adelante sos el segundo faraón. Luego el anillo, luego el collar de oro en su cuello, significaba ya una persona honorable y para que se reconociera quién en verdad era José. Entonces, vemos que no hay problema con las joyas. Ahora, vuelvo y repito, no quiero hacer que usted crea lo que yo creo. Yo no quiero que usted piense que yo quiero cambiarle su forma de pensar. No, solo quiero compartir lo que yo entiendo sobre este asunto y no acusar, no señalar, no condenar. Yo he visto a un señor Carlos Riva diciendo que van para el infierno, las que usan su maquillaje, las que se ponen un arito, van para el infierno, que esa no es la santidad. Es que la santidad no está en lo que use o deje de usar. La santidad está en la honestidad, en la ética y en mi forma de vida. Honestidad es cómo visto, cómo hablo, cómo me presento en el mundo, en la iglesia. Es más, hay citas, por ejemplo, como Isaías 61:10, donde dice, como a novia ataviada con sus joyas, me vestiste de manto de santidad. Y Apocalipsis 21 dice, como una esposa ataviada ataviada para su marido. Que es un atavio, es adornos de oro, de perlas y de joyas, y vestidos con perlas. Entonces, no es pecado el usar perlas. Si usted viene aquí a la iglesia que Dios me tiene pastoreando, no va a ver a las hermanas con maquillajes, pinturas y aritos, porque les he enseñado, si lo usan, no les va a hacer daño, ni espiritualmente, ni físicamente. Si no lo usan, tampoco lo necesitan, ¿verdad? Pero si hay un momento que los invitan a una boda, a un evento, donde van a andar las demás bien arregladitas, ¿por qué desistir de ir a arreglarse, embellecerse? Solo porque hemos creído que es pecado, no se puede. No podemos dar este tipo de enseñanza yo en lo personal, porque la iglesia o las hermanas caen en codicia. Miren qué bonita anda la hermana de la iglesia tal. Embellecimiento, todo eso, empieza a ver esa como envidia de la belleza de las hermanas de otra iglesia, porque están enseñados, están bien enseñados. Entonces hacemos tropezar a la iglesia del Señor. Entonces, todos los versículos hemos estado analizándolos por mucho tiempo. Eso no significa libertinaje.
Eso no significa que la iglesia ande en pecado. Si quiere encontrar la palabra pecado, búsquelo en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne: odio, envidia, hechicería, borrachera, orgías, glotonería, celos, iras, contiendas y un montón de pecados con nombre, que cualquiera que practique esos pecados dice que no heredará el reino de los cielos. Hay cosas que no están en la Biblia, pero que no podemos practicarlo porque por lógica y en el espíritu sentimos no hacerlo. Por ejemplo, el que camina su celular con videos pornográficos, adicto a la pornografía, no explica la Biblia, pero no espiritualmente. Un hombre espiritual no puede andar esas cosas, una mujer espiritual no puede andar ese tipo de cosas. Ir a jugar billar, ir a un estadio a gritarle al Motagua o al Olimpia, no está en la Biblia, pero ¿qué hace un cristiano ahí? Ir a la feria, ir a la jugada de gallo, ir al circo, ir a la toreada, no está en la Biblia, pero ¿qué hace un cristiano ahí? Esas son cosas del mundo. La Biblia habla del amor al mundo. Ponerse un arito, una hermana, eso no es amor al mundo. Es parte del embellecimiento que las mujeres judías practicaban, ¿verdad? Entonces, ese es mi punto de vista y créanme que esto lo hago con el propósito, el fin de que la gente no caiga en el error de condenar. La Biblia dice: no condenen para que no sean condenados, no juzguen para que no sean juzgados. Un día yo hacía una pregunta: ¿es malo pintarse el pelo? Dijo alguien: sí. Luego dije: ¿es malo plancharse el cabello? Dijo otro: sí. Pero ¿qué pasó? El que dijo que era malo pintarse el cabello es porque no se lo pintaba. ¿Qué pasó? Que el que dijo que era malo plancharse el cabello era porque no se lo planchaba. Ahora, ¿a dónde lo llevo? Uno de ellos se planchaba el cabello, pero para ella era malo pintárselo. El otro se lo pintaba, pero para él era malo planchárselo. Entonces les digo yo: hermanos, si es malo pintárselo, es malo planchárselo. Embellecimiento es embellecimiento. Así que si es malo uno, es malo lo otro. ¿Me entendieron? Bendito el Señor. Así que a veces se juzga. Yo juzgo a aquel que se pintó las canas, pero yo me hago otra cosa. Juzgo al que se quitó unos pelitos de la ceja, pero yo me rasuro el bigote y la barba. Y digo: no, es que quitarse pelitos de la ceja es no estar conforme como Dios lo hizo. Bueno, cuando me rasuro estoy demostrando que no estoy conforme como Dios me hizo con bigote y con barba. O sea, son cosas que, usando la lógica y la Biblia, nos damos cuenta que hemos metido doctrinas que Dios nunca mandó que predicáramos. Que Dios les bendiga. Sin ira ni contienda, sin armar contiendas ni nada por el estilo. Si usted quiere escribir y dar su opinión, no hay ningún problema. Saludos y bendiciones.